Ejercicio 2b.6, el cual trata del flujo de una película que desciende por el exterior de un tubo circular. El ejercicio dice lo siguiente. En un experimento de absorción de gases, un fluido viscoso avanza hacia arriba por un pequeño tubo circular y luego hacia abajo en flujo laminar por el exterior del tubo. Realice un balance de cantidad de movimiento sobre una envoltura de espesor AR mayúscula en la película, como se muestra en la figura 2b.6. Note que las flechas de entrada de cantidad de movimiento y salida de cantidad de movimiento siempre se toman en la dirección positiva de coordenadas, aun cuando en este problema la cantidad de movimiento fluye a través de las superficies cilíndricas en la dirección R negativa. Inciso A. Demostrar que la distribución de velocidad en la película descendente ignorando los efectos finales es la siguiente. Inciso B. Obtener una expresión para la velocidad de flujo másico en la película. Demostrar que el resultado del inciso B se simplifica a la ecuación 2.2-21 si el espesor de la película es muy pequeño. El inciso A nos pide demostrar el perfil de velocidad, tal como nos lo muestra el problema. Y para ello comenzaremos partiendo de la ecuación de continuidad, la cual podemos consultar en el apéndice B de la sección B.4 del libro de fenómenos de transporte. Dicha ecuación la utilizaremos en coordenadas cilíndricas, ya que en estas condiciones se maneja el problema. Para comenzar a trabajar con nuestra ecuación, deberemos analizar y suponer algunas cosas de nuestro problema. Comenzaremos diciendo que nuestro problema se encuentra en estado estacionario, y de esta manera podríamos eliminar el primer término. Analizando más el problema, nos damos cuenta que no hay perfiles de velocidad radiales ni angulares, descartando a su vez dichos términos de la ecuación. Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Pero de aquí podemos concluir que la derivada de la velocidad en z respecto a z vale 0. Ahora nos podemos pasar a realizar un balance de momento. Y de esta igual manera trabajándola en coordenadas cilíndricas y en la dirección en z. Dicha ecuación puede ser consultada y obtenida del apéndice B de la sección B.6. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación deseada, debemos nuevamente realizar un análisis y algunas suposiciones para ajustar nuestra ecuación. Recordando que nuestra ecuación se encuentra en estado estacionario, podemos descartar el término de la velocidad en z con respecto al tiempo. De igual manera, descartaremos los perfiles de velocidad angulares y radiales para este sistema, ya que estos valen 0. De la ecuación de continuidad, si recordamos, dedujimos que la velocidad en z con respecto a z valía 0. Por lo tanto, la podemos eliminar de la ecuación. Ahora, de la parte derecha podemos descartar el primer término, por tratarse de un sistema abierto a la atmósfera, es decir, pues que la película solo desciende por el exterior del tubo. Por último, nos damos cuenta que Bz solamente presenta cambios de velocidad de forma radial. Por lo tanto, podemos eliminar los cambios de velocidad en θ y en z. Dicho todo esto, nuestra ecuación quedaría resumida de la siguiente manera, pasando de derivadas parciales a derivadas totales, ya que ahora solamente quedó en términos de R. Para empezar a resolver dicha ecuación diferencial, primero pasaremos al otro lado la densidad y la gravedad, y multiplicaremos ambos lados por R para poder eliminar del lado izquierdo la R que teníamos en el denominador. Comenzaremos resolviendo por variables separables la ecuación para posteriormente separar los diferenciales e integrar la expresión, generándose así una nueva constante de integración, la cual denominaremos con la letra C. Pasamos a la R dividiendo hacia el otro lado para poder dejar la expresión solo del lado izquierdo, pero antes de volver a resolver dicha derivada necesitamos conocer cuánto vale la constante C, y para ello haremos uso de las condiciones de frontera del problema. La primera condición de frontera pues hace referencia a que la velocidad máxima se encuentra en el borde exterior de la capa, es decir que cuando R vale a R mayúscula, la derivada de la velocidad en z con respecto al radio va a ser igual a 0. Y la segunda condición de frontera
trata sobre la condición de no deslizamiento, la cual nos dice que cuando R vale R mayúscula, la velocidad en z es 0. Una vez que ya conocemos las dos condiciones de frontera de nuestro problema, pasamos a aplicar la condición de frontera número 1 para poder conocer el valor de nuestra constante de integración, a la cual denominamos con la letra C. Evaluamos dichos valores en nuestra expresión y hacemos los cálculos necesarios para finalmente despejar nuestra constante C y conocer a cuánto equivale esta constante. Ahora que ya sabemos el valor de C, pasamos a sustituir su valor en nuestra ecuación diferencial y posteriormente factorizamos nuestra expresión. De esta manera nuestra ecuación ya está lista para resolverla por variables separables e integrarla. Sacamos lo que es constante de la integral y nos encontramos que ahora nuestro perfil de velocidad tiene una nueva constante de integración, la cual ahora denominaremos con la letra D. Para conocer el valor de esta constante, ahora haremos uso de nuestra segunda condición de frontera, la cual nos decía que cuando R valía R mayúscula, la velocidad en z iba a ser 0. Evaluamos los valores de la condición de frontera en nuestra expresión y realizamos los cálculos necesarios y nos percatamos de que se puede eliminar uno de los términos, ya que estos son inversos. Simplificando nuestra expresión nos quedaría de esta manera. Pasamos a despejar nuestra constante D y podemos conocer finalmente el valor de dicha constante de integración. Sustituimos el valor de D en nuestro perfil de velocidad y la expresión se vería así. Simplificamos y agrupamos términos y nos damos cuenta que la fracción de un medio se repite constantemente en la ecuación, por lo que podemos pasar a factorizarlo y simplificar un poco más la expresión. Utilizamos la propiedad de los logaritmos, en la cual nos dice que la resta de logaritmos también se puede representar como una división de estos mismos, para finalmente obtener la ecuación que estábamos buscando. Y dar por terminado el inciso A, el cual nos pedía demostrar la distribución de velocidad en la película descendente. Nos pasamos al inciso B, el cual nos pide obtener la expresión para la velocidad de flujo másico en la película. Y para ello deberemos hacer uso de la integral que se nos presenta aquí, donde el diferencial de superficie es igual a r por las derivadas de r y θ. Así nuestro flujo másico se puede calcular a partir de la siguiente doble integral. Recordando lo que vale nuestro perfil de velocidad para posteriormente pasar a sustituir nuestro flujo másico y comenzar a ordenar nuestra expresión. Según los diferenciales a utilizar, resolveremos primero la integral de θ y evaluamos los límites de pi y de 0. Ahora pasamos a resolver la otra integral, que es un poco más extensa. Resolveremos primero la integral respecto a r y pasamos a evaluar primero el límite superior y posteriormente el límite inferior de dicha expresión. Una vez que ya fueron evaluados los dos límites, podemos pasar a restarlos respectivamente y realizamos los cálculos que son necesarios para su desarrollo y simplificación. Factorizamos y ordenamos un poco nuestra expresión y ahora que ya conocemos el valor de lo que resultaba de la integral, pasamos a sustituirla en la ecuación principal, obteniendo la siguiente expresión. Multiplicamos las constantes y simplificamos aún más la ecuación. Y de esta manera daríamos por terminado el inciso B, que nos pedía obtener la velocidad de flujo másico en la película. Por último, el inciso C nos pide demostrar que lo que acabamos de obtener en el inciso B lo simplifiquemos en la ecuación 2.2-21 del libro, tomando en consideración que ahora el espesor de la película será muy pequeño. Y bien, pues comenzaremos analizando que el hecho de tener un espesor de película muy pequeño quiere decir que el valor de A va a ser muy cercano a 1, de tal manera que no habría mucha diferencia entre R y AR. Es por ello que para efectos prácticos cambiaremos de variable a la letra A, la cual la volvemos a definir, donde beta en este caso sería pues, un valor muy pequeño. Así pues podemos insertar este cambio de variable en nuestro flujo másico en la película, quedándonos la expresión ahora de esta manera.
Con ayuda de Scientific Workplace expandiremos las beta en una serie de Taylor, desarrollándose de la siguiente manera, tal como se muestra en las letras azules. De la anterior serie, solo nos vamos a quedar con el primer término, el cual sería este. Pues este es el único término rescatable de la expresión, ya que beta en los demás términos es muy pequeño y los consideraremos como si fueran cero. De esta manera la expresión que teníamos con los beta ahora resultaría así. La ecuación a la cual nos pide que se asemeje a lo que obtuvimos es esta que se muestra a continuación. Y comparándola con la que acabamos de obtener, podemos concluir que nuestra expresión sí coincide con la ecuación 2.2-21 siempre y cuando el coseno de beta sea 1, W sea igual a 2pi por R y el delta sea igual a beta por R. Si hacemos todos estos ajustes en nuestra expresión, nos daríamos cuenta que en nuestra expresión sí se puede simplificar a la ecuación 2.2-21 que se aborda en el libro, dando por concluido el inciso C y a su vez todos los requerimientos que nos pedía dicho problema.